Ok. Bueno, como había dicho, este es un ejemplo del taller que ustedes tienen que poner como les parezca importante, agradable y que vaya con su tema de investigación. Vieron que acá dice fortalecimiento de la gestión documental y de archivos de la Facultad Politécnica 1. La justificación es preciso mejorar la accesibilidad a la información mediante un servicio de consulta ágil y eficiente con una aplicación informática. Esto que está acá nosotros todavía no estamos haciendo, que son los antecedentes del tema, pero sí tendrían que ver cómo van a plasmar tu tema y que tiene que ver específicamente con la justificación general del proyecto. Pero yo les pedí a ustedes que trabajaran con la parte de la problemática y vamos a mirar la cuestión es que el síntoma de la problemática de que está justificando que es necesario mejorar la accesibilidad de la información mediante un servicio de consulta ágil y eficiente con una aplicación informática, porque al final esto es lo que justifica o lo que da base a mi investigación y yo tengo que encontrar un problema con eso. ¿Cuál es el problema? El acceso limitado a la base de datos del Departamento de la Gestión Documental y de Archivo Central de la Facultad Politécnica de la UNA. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿vos estás compartiendo algo? Sí, vos no estás viendo. Por- No, justamente por eso te consulto, porque yo no veo nada. Y ustedes, los otros muchachos, ven, porque justamente acá yo veo la pantallita que dice problema de investigación y que se está viendo ahí. ¿Los demás están viendo, por favor? Sí, Yo veo, profe, profe. estamos viendo. ¿Será que podés actualizar un poquito? Ya. Continúo entonces. En la justificación tiene que ser lo contrario de lo que yo encuentro dentro del síntoma de lo que yo voy a investigar. En este caso, mi problema o lo que yo estoy sustentando es que con el uso de de una aplicación informática en la parte de gestión documental y de archivo de la Facultad Politécnica, voy a mejorar la accesibilidad y por lo tanto el síntoma, lo negativo, porque eso es problema, a la parte central. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que hay un acceso limitado. ¿A qué hay el acceso limitado? A la base de datos del Departamento de Gestión Documental y Archivos de la Facultad Politécnica. ¿Se entiende, verdad? Un solo problema central, uno. No 30.000 problemas que pueden encontrar, porque si vamos a buscar problemas siempre encontramos. La causa de este problema dice que es falta un sistema automatizado de gestión de archivos. Hay poca divulgación de los recursos documentales, debilidad en el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual de transferencia y falta controles para limitar los accesos en diversas opciones del software a través de claves y niveles de acceso otorgados en cada uno de los usuarios para consultar los documentos. Acá lo que a mí quiero que ustedes tengan en cuenta que tiene que haber una concordancia. ¿En qué punto tiene que haber la concordancia? En esto lo que nosotros estamos escribiendo arriba. Fortalecimiento de la gestión documental y de archivos de la Facultad Politécnica. Ahí yo hablo de alguna forma o expreso una idea negativa o pongo en tela de juicio un concepto básico. Me están siguiendo, ¿verdad? En el título jamás yo pongo la solución o el problema central o el objetivo o nada por el estilo, sino hago una generalidad. ¿Se entiende? Yo quiero estudiar la factibilidad de crear una empresa de servicios de instalación de blindex.
algo así era, ¿verdad? Pero yo no le puedo ponerle factibilidad de crear una empresa de instalación de blindex. Tengo que encontrar una forma elegante de que diga eso y que cubra todas las demás áreas que voy a poner. Por lo tanto, normalmente, cuando yo estoy haciendo el capítulo número 1 de mi tesis, la última cosa que yo escribo es el tema, porque el tema tiene que concordar con todo el resto de las cosas que yo estoy poniendo. ¿Me siguen, verdad, muchachos? Por favor, háblenme. Sí, profe. Entonces, aquí estoy. Me olvidé de poner eso también. Ok, entonces es importante establecer primero una idea central de lo que puede ser el tema, después una justificación de todo el proyecto de investigación y una vez que tengo eso, tengo que partir yo en la parte, en la segunda página, que es donde me habla de la problemática de la investigación. Y en la problemática de la investigación se fijan que me tiene que decir exactamente lo opuesto a mi justificación. Entonces, si yo en mi justificación yo quiero accesibilidad, entonces sería no accesibilidad o limitado acceso. Si yo quiero, que era otra cosa que ustedes querían crear una empresa de servicio, impacto o, ¿cómo se le dice? Que factibilidad. Entonces, ¿qué yo quiero saber? En el síntoma tiene que haber algo que normalmente, porque estoy hablando de problema, que sea una situación problemática que englobe todo lo que yo estoy investigando. Y luego en la causa desgloso punto por punto qué es lo que causa realmente ese problema que yo estoy agregando en el síntoma. ¿Me entienden, verdad, muchachos? Sí, profe. Bien, acá puse falta de sistema de automatización, el pronóstico, si continúa la falta de sistema automatizado en la gestión de archivos, sería ineficiencia en los servicios de la consulta de la información. Ese es el pronóstico. Si continúa este tema que puse acá en primer lugar, ¿qué va a causar? ¿Se recuerdan el árbol del problema? Para eso hicimos eso. Si yo pongo esto, tiene que causar algo, por ejemplo, la ineficiencia. Después viene y dice la poca organización de los recursos disponibles y la poca flexibilidad de la administración en los procesos de archivos. Si siguen estos problemas, para el control pronóstico, para mejorar la ineficiencia del servicio de consulta, yo tengo que diseñar un sistema de gestión de archivos. Para la poca optimización de los recursos documentales, tengo que divulgar la información almacenada. Y para la poca flexibilidad, tengo que consolidar los procedimientos establecidos. Me siguen en la idea central. Yo lo que quiero es que ustedes vean cómo se redacta para que tengan una idea concisa con respecto al trabajo de investigación que están haciendo ahora con su tutor para que puedan escribir algo bien orientado. ¿Me entienden, verdad? Yo no quiero que ustedes inventen el trabajo. Yo lo que quiero es que de su trabajo de tutoría que están realizando, pongan las ideas centrales para que ustedes puedan estructurar después lo que van a escribir en su proyecto de tesis. ¿Alguna consulta? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Uh-huh. Después, señores, tiene que salir la pregunta central de la investigación. Y la pregunta central de la investigación es, ¿cuál es la necesidad de automatizar el Departamento de Gestión Documental y Archivo Central de la Facultad Politécnica para mejorar los servicios de la consulta documental? Y engloba lo que yo estoy diciendo acá y engloba lo que yo estoy diciendo acá. ¿Se entiende?
hay una concordancia, hay una coherencia entre lo que yo estoy escribiendo arriba en los síntomas y la pregunta. Y normalmente de este síntoma es lo que me sale mi pregunta central. Yo necesito acceso limitado, dice, y de la base de datos del departamento, me obliga a que yo quiera o tenga una necesidad de tener un sistema que automatice los documentos. Y mi pregunta es, ¿cuál sería el sistema apropiado? ¿Cuáles son los mecanismos de divulgación? ¿Cuáles son los factores relacionados? ¿Qué es lo que yo necesito saber realmente para poder hacer esta investigación? Ahora les quiero mostrar, como yo tenía, cuál es la necesidad de no sé qué historia acá, ¿verdad? Yo voy a copiar esto para que vean lo que hay abajo en su objetivo central. Fortalecer es porque yo arriba en el tema le puse fortalecer. La gestión documental del archivo, de la división de la gestión documental y archivo central de la facultad, bla, 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 mediante la aplicación de un sistema de gestión de archivos, bla, 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 que permite la incorporación de nuevas tecnologías de la información con el fin de mejorar la capacidad de soporte de gestión y servicio, contribuyendo a la protección de la memoria institucional, agilizando el control, la circulación, los accesos, los documentos y shalala, shalala, shalala. Ahí ya se puso un compendio de lo que yo tenía en mi pregunta general y de lo que yo tenía en mi tema. Y junté todo lo que quiero hacer. Y como objetivo específico, diseñar el sistema, desarrollar los mecanismos de divulgación y consolidar los procedimientos. ¿Por qué? Porque acá me dijo cuál sería el sistema apropiado, cuáles son los mecanismos de divulgación y cuáles son los factores relacionados con la debilidad del cumplimiento. Y eso yo tengo que solucionar en los objetivos específicos. Bueno, ¿me entendieron, chicos, lo que requiere el taller 1? Sí, profe. Yo creo que ustedes están trabajando con estos temas, pero para escribir su tesis con el profesor, ¿verdad? Entonces, ya tienen ustedes un tema bastante relacionado a eso y podrían escribir, y yo lo que quiero hacer es con ustedes, es corregirle su redacción y su coherencia que debe de existir entre esos ítems que ustedes escriben para que le puedan aprobar su tesis los correctores, los evaluadores. Nada más para eso, para ayudarle a que ustedes tengan bien redactado para que no tengan problemas. Bueno, ¿tienen alguna consulta, chicos, de la tarea, el del taller 1? Les escucho, porque ninguno levantó, por eso creo que no entendieron qué es lo que tenían que hacer y estoy volviendo a explicar y le estoy poniendo un ejemplo para que ustedes puedan tener en cuenta qué y cómo tienen que completar esa tarea. ¿O tienen alguna duda? A mí ahora me quedó claro, profe. Me alegro, me alegro. Bueno, entonces voy a dejar de presentar esto. Y me voy a presentar el PowerPoint. Un ratito, por favor. ¿Ven el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Estamos otra vez siguiendo el mismo punto. El objetivo de formular un problema de investigación y plantear los problemas de investigación con todos sus elementos. La idea es que yo sepa formular los problemas. El planteamiento de un problema es una parte fundamental del proceso de investigación. El planteamiento del problema, el problema correctamente planteado está parcialmente resuelto, dice Acroft. Y los elementos del planteamiento yo tengo que definir
y en la definición y la delimitación del problema. Las preguntas de investigación tengo que poner los objetivos, la justificación, los aspectos éticos que incluye la investigación. Todo eso tiene el capítulo del planteamiento del problema. Por eso estamos haciendo todos los del taller y demás. Además, ¿por qué es importante plantear el problema? Porque ahí yo defino los límites y los alcances de lo que va a tener mi investigación y acá yo tengo el problema, hay que definirlo, hay que establecer una pregunta. De la pregunta tiene que salir los objetivos o las hipótesis. De las hipótesis tiene que salir la metodología. De la metodología tiene que salir la guía y de ahí tiene que salir los resultados y conclusiones que responden a la pregunta de investigación. Sobre eso, en lo definido, tengo algo que acá no se ve bien, que se llama justificar, y tengo la revisión bibliográfica normal que yo tengo que hacer y los aspectos éticos de mi investigación. Todo este circuito es lo que debe de cumplir el planteamiento del problema. La definición y delimitación establece la unidad de análisis, los límites teóricos, temporales, espaciales del problema. La pregunta de investigación es el qué del estudio. Los objetivos son las guías del estudio y la justificación es el por qué y para qué. Plantear el problema, afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, formular los problemas específicos en términos concretos que puedan ser medibles dentro de la investigación. Por eso tenemos preguntas específicas y de las preguntas específicas salen los objetivos específicos. Y escribir en forma clara y precisa lo que es la redacción del capítulo de investigación. La idea de la investigación puede ser general, abstracta, compleja y surge de una realidad o de estudios previos. Y el problema específico a investigar puede ser específico, concreto, susceptible a investigar, una pregunta o una duda que se tenga y que se pueda responder. Tengo una idea, tengo argumentos razonables y tiene que salir un planteamiento para poder hacer mi investigación, y el planteamiento normalmente es todo lo que declara la de parte de definición de problemas. Entonces, los criterios de planteamiento del problema, un ratito, chicos, porque se me desconectó la compu. Parece que está por llover muy grande. Por lo menos acá hay un trueno espectacular. Ya empezó. Bueno, los criterios del planteamiento del problema deben estar formulados como preguntas o como con una proposición afirmativa. Debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Si yo no tengo dos cosas que contrastar, como por ejemplo, bueno, eso no le voy a hablar ahora porque le voy a confundir más. Definición de los problemas, proposiciones expresadas en términos positivos. ¿Ah? Un ratito, alguien está entrando y me está pidiendo permiso. ¿Me están siguiendo la idea central, muchachos? Sí, profe. Bueno, el planteamiento del problema dice que tengo que definir el problema con una proposición expresada en términos positivos. Yo no puedo luego de entrar y decir la pérdida monetaria, no sé qué historia. Ahí yo ya no estoy expresando bien mi planteamiento de problema, sino lo que yo quiero saber son los factores de éxito económico, por ejemplo. Tiene que estar siempre expresada en forma positiva, porque si no, yo ya estoy partiendo de un resultado. La pregunta principal, rectora, debe definir el objetivo general y además las preguntas secundarias deben especificar o deben de generar los objetivos específicos. Es lo que estábamos hablando reciencito. Bien, en las preguntas de investigación responde qué
el qué de la investigación, orienta hacia la respuesta que se busca. Deben de ser precisas, claras y concretas, deben establecer un límite de espacio y tiempo, cuándo, dónde, deben precisar las unidades de observación y en quiénes se basa la investigación. Si se fijan en el ejemplo que yo le di, tiene el cuándo, tiene el dónde, porque yo le estoy diciendo que va a ser del Departamento de Gestión Documental. Dice que habla de la serie del año 2000 no sé cuánto, decía por ahí, leí también. ¿Y para quién? Para los alumnos, o sea, para la Facultad Politécnica. Está estableciendo en su título, en su tema, está estableciendo todo eso y va a desglosar en la parte de la problemática. Entonces, volviendo al ítem, si ustedes se fijan o si ven, se tiene que poner, yo puse fortalecimiento de la gestión documental y de archivo de la Facultad Politécnica, se dan cuenta que tiene. No tiene el cuándo porque no dice el periodo no sé qué cuánto, que ahora en las normas APA de la última edición dice que no hay que agregar ese periodo porque hay investigaciones que se empezaron muchísimo de tiempo atrás y al no cumplir un periodo específico o pasar 5 años se considera obsoleta la investigación. Por lo tanto, se quitó del tiempo, pero cuándo, dónde y para quién hay que hacer. Bueno. Dice, requisitos de las preguntas. Importante, la respuesta añade completamente el mejor conocimiento acerca del problema. Normalmente, la pregunta central, el objetivo general, debe de responder esa pregunta que ustedes hicieron en su parte problemática. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que afectan a la variación de las monedas extranjeras dentro del mercado bursátil del Paraguay? Eso sería una pregunta de investigación. ¿Y cuál sería el objetivo general? ¿Cuál sería el objetivo general si yo tengo cuáles son los factores que afectan a la variación de monedas extranjeras en el mercado bursátil del Paraguay en el periodo 2020? ¿Cuál sería mi objetivo general si esa es mi pregunta general? Recuérdense que la pregunta general, el objetivo general debe responder eso. ¿Cómo sería o cómo yo escribiría mi objetivo general allí? Chicos, ¿están ahí? A mí lo que me interesa es que le quede claro que debe haber una concordancia y una coherencia entre la pregunta central de la investigación y el objetivo de la investigación. Entonces, si yo estoy diciendo cuáles son los factores que afectan a la variación de las monedas internacionales, mi objetivo general puede ser, por ejemplo, analizar la variación de las monedas internacionales, todo lo que dije anteriormente. Analizar tiene una escala mucho menor en la investigación, porque si yo pongo, por ejemplo, evaluar, entonces quiere decir que yo tengo que tener varios objetivos específicos más para trabajar, porque tiene así como una escalerita. Primero, por ejemplo, describir sería la parte básica. Después yo tengo analizar, sería el segundo escalón. Después es desarrollar, crear, diseñar, sería el tercer escalón. Y por el cuarto escalón estaría evaluar, por ejemplo. Entonces, lleva mucho más trabajo llegar a evaluación, por ejemplo, a descripción. No sé si me están comprendiendo. ¿Tiene alguna pregunta? No me dejen callada acá, por favor.
No, profe, creo que quedó bien claro. Ok, gracias. Entonces, acá los requisitos de las preguntas tienen que ser amplias para poder articular el marco teórico, porque sobre lo que yo estoy hablando dentro de mi pregunta, por ejemplo, la variación de monedas sería, por ejemplo, un elemento importante que yo tengo que describir y encontrar las teorías que hablan sobre la variación de monedas extranjeras. Y el mercado bursátil, porque hablé sobre eso también, sería la otra variable muy importante en el cual yo tendría que hablar y ver todas las teorías establecidas, las corrientes, los algoritmos que predicen las tendencias y demás cosas para poder evaluar o analizar cómo se mueve el mercado bursátil. Dentro de esa mi pregunta general que se convierte en objetivo general, yo tengo que tener mínimamente dos conceptos bien claros, el cual yo pueda descomponer después en dos corrientes o en dos ramas para poder generar mi marco teórico, porque mi marco teórico yo no puedo hablar si yo estoy poniendo como el tema esto de la variación de las monedas y el mercado bursátil, yo no puedo hablar ahí en el medio de la cuestión de la crisis social paraguaya, por ejemplo. Tal vez sea un factor que yo voy a llegar a una conclusión al final, pero como en mis objetivos no estaba definido ni hablaba sobre eso, yo no puedo meter dentro del marco teórico. El marco teórico tiene que hablar de lo que yo estuve estableciendo dentro de las preguntas generales de investigación, las subpreguntas, los objetivos generales, los objetivos específicos, tienen que salir términos exactos que a mí me interesa establecer. En este caso, por ejemplo, quiero establecer la variación de las monedas internacionales y el mercado bursátil. Entonces yo no puedo salir de ese marco y yo tengo que encontrar los conceptos, las teorías, las leyes, la historia sobre esos dos puntos, no sobre otras cosas de acuerdo a lo que yo haya escrito dentro de mi problema de investigación. Luego dice que esos dos términos deben ser constatables, que pueda ser respondida con recursos y medios disponibles por el investigador que puedan responderse con una, no con una evidencia empírica. ¿Qué significa evidencia empírica? Que es algo que yo pienso nomás, que es mi opinión nomás. Yo tengo que encontrar algo que defina eso como un valor específico que a mí me interesa, que yo saque una evidencia de que eso realmente existe o varía de esta forma o se usa de esta forma o alguna cosa. Además, tiene que ser relevante, que se conozcan las respuestas y debe de ser ética, porque, por ejemplo, ¿qué podría ser algo no ético? Digamos que yo soy bióloga o ¿cómo se llama esa gente que trabaja con las plantas? Entonces hago una mutación genética de la soja. La soja, por ejemplo, las que plantan las sojas transgénicas, mata todo la riqueza natural de la tierra y hace que no sea más fértil el lugar en donde se plantó la soja. La soja transgénica genera un empobrecimiento del suelo. Entonces ahí hay una cuestión muy ética. Si yo por ganar más dinero quiero plantar soja transgénica o quiero plantar soja normal. La soja normal tiene un ciclo de maduración o no sé cómo se le llama eso, más lenta que la soja transgénica. Entonces, es ético porque realmente estamos, por ejemplo, vamos a hablar del impacto de el subarrendar las tierras
porque el paraguayo no quiere trabajar a los brasileros para que planten soja transgénica. Ahí hay una cuestión ética muy fuerte. ¿Entendieron, verdad? Chicos. Bueno, entonces, tiene que ser amplia porque debe marco teórico, debe ser contestable porque mi pregunta debe poder contestarse de algún modo, si sí o si no o un tal vez. Cuando es sí, entonces saca un resultado positivo, cuando es no es un negativo, un resultado negativo, y cuando es cero, no es sí ni no, pero debe tener esas posibilidades, ¿verdad? De que se pueda medir lo que yo estoy investigando para poder sacar un resultado específico. Después debe ser relevante, o sea, debe servir para algo. Yo no quiero saber por qué cuenta una historia, un dibujito animado, por ejemplo, porque eso no es relevante. Y debe de ser ético, o sea, que yo debo de encontrar algo que que no afecte a una cantidad de personas en forma negativa o empobrezca más una sociedad o trabaje sobre la privacidad, sobre no sé qué historia de algún grupo social dado. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe. Ok, los objetivos deben expresar lo que queremos lograr, sirven como una guía del estudio, deben determinar los límites y la amplitud del estudio, debe orientar sobre los resultados que se pretenden alcanzar y debe determinar las etapas de los procesos a realizar. En mis objetivos específicos deben estar específicamente las etapas que debe de cumplir o se debe descomponer el trabajo de investigación para poder realizarlo. Qué sé yo, describir el patrón de comportamiento de ventas del consumidor, determinar o catalogar las características símiles y analizar el impacto de la tendencia de la próxima temporada. Pongo 3 objetivos específicos que delimitan las tareas que van a realizar mi investigación. Bien. Y los objetivos específicos son los pasos necesarios para la obtención de los datos de la información para alcanzar el objetivo general, indican la secuencia de los resultados, deben ser concretos, alcanzables, cuantificables, especificar la variable de estudio y van de la mano con las preguntas secundarias. Estábamos hablando luego de eso. Después, los criterios para formular los objetivos deben ser dirigidos a los elementos básicos del problema, deben de ser susceptibles y alcanzables, deben ser medibles y observables y deben ser formulados con un verbo en infinitivo: analizar, identificar, diferenciar, evaluar. Ok, los criterios para la formulación de los objetivos deben de ser claros, deben de entenderse con facilidad, deben de ser precisos. Al enfocarse a un solo aspecto del problema, debe de seguir un orden metodológico en el ordenamiento lógico, porque yo no puedo primero evaluar toda la situación y después clasificar y después identificar. Tiene un criterio. Yo primero tengo que encontrar el valor, ordenarlo de alguna forma, analizarlo por alguna fórmula y sacar un resultado, y ese resultado es mi evaluación. Entonces tengo una escalerita, tengo que identificar, determinar, analizar, evaluar. No puedo poner evaluar en el segundo objetivo general y identificar que era el primero de todos de acuerdo al orden en el último objetivo. No sé si me están siguiendo, señores. La justificación debe de ser por qué se hace el estudio, para qué sirve el estudio y expone los beneficios del estudio. Los criterios para realizar la justificación: conveniencia, relevamiento social, implicancias prácticas, valor teórico, utilidad metodológica, aspectos éticos, viabilidad de la investigación. Todo eso debe de entrar y deben de
explicar dentro de la justificación. La viabilidad es la disponibilidad de los recursos, los alcances del estudio y las consecuencias del estudio. Y el valor teórico es el estado de conocimiento y las nuevas perspectivas que va a lanzar el estudio para que puedan analizarse una realidad determinada. Tiene que haber una conveniencia, tiene que haber una relevancia social y tiene que haber implicancias prácticas dentro de la justificación. Tiene que haber una utilidad metodológica y tiene que haber los aspectos éticos. Y acá, señores, resolución del caso práctico taller 1. Deben de volver a leer esta presentación antes de resolver su ejercicio del taller 1. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Escucho. Para irnos ya, porque ya es 19:29. Bueno, y hasta aquí la clase. Voy a aumentar otra vez las fechas para la entrega del taller 1, que no le va a afectar a ninguno porque nadie levantó. Y por favor lean y vean los videos para poder hacer esa actividad. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, señores, antes de que me vaya y antes que se acabe el mundo porque está tronando a full, va a venir una tormenta muy grande. Bueno, un placer, chicos. Nos vemos el miércoles. Dale, profe. Gracias, profe. Un abrazo.